¿Qué tan poderoso era Sansón? Su nombre, que se traduce literalmente como haz de luz, encubre una narrativa fascinante. Criado como un nazireo, le estaba prohibido consumir vino o recortar su cabello. Su existencia estuvo caracterizada por conflictos con mujeres, una unión matrimonial fracasada, una meretriz anónima, al final, su vínculo con Dilaile, su amada. A pesar de ello, muchos se cuestionan sobre la magnitud de la fuerza de Sansón. A continuación, se presentan 5 episodios que evidencian su vigor. Primero, aniquiló a un león utilizando únicamente sus manos. Todo sucedió porque estaba resuelto a unirse en matrimonio con una dama filistea, una de las enemigas de Israel. Su progenitor y su madre intentaron convencerlo de lo contrario, pero él persistió y se dirigió a Timna, donde se topó con una dama filistea de la que se enamoró perdidamente. Sus progenitores pusieron en duda su decisión, pero Sansón estaba convencido de que ella era la indicada para él. Desconocían que este designio era voluntad divina, buscando una excusa para confrontar a los filisteos, que por aquel entonces sometían a Israel. Al arribar a Timnat, un joven león rugió hacia él, pero el espíritu del Señor descendió sobre él y lo dotó de fuerza, permitiéndole despedazarlo como si de una cabra se tratase. Curiosamente, Sansón no compartió este hecho con nadie, ni siquiera con sus padres. Conoció a la mujer, le agradó, y al regresar para desposarla, se encontró con el cadáver del león, ahora hogar de un enjambre de abejas y miel. Extrajo la miel con sus manos y la consumió, sin revelar la fuente de su hallazgo. Se organizaron festejos para un gran banquete en Timna, y Sansón planteó un enigma a sus 30 acompañantes, ofreciendo un conjunto completo de vestimentas a quien lograra resolverlo. En caso contrario, deberían entregarle 30 prendas de lino y 30 conjuntos de ropa. El enigma decía: del comedor salió comida, y del fuerte, dulzura, aludiendo, por supuesto, al exterminio del león y al hallazgo de la miel en su cuerpo. Segundo episodio, venció a más de 30 filisteos cuando estos no pudieron descifrar la respuesta al enigma y convencieron a la esposa de Sansón mediante intimidaciones para que les revelara la solución. La esposa de Sansón le suplicó, llorando: «Me aborreces, realmente no me quieres. Propusiste un enigma a mi gente, pero no me has dado la solución. Ni siquiera se lo has explicado a mis progenitores». «Entonces, ¿por qué habría de explicártelo?», replicó él. Ella lloró durante los 7 días que duró la festividad, y, finalmente, en el último día, le confesó la solución, mientras ella insistía. A su vez, ella divulgó el enigma a su gente antes del ocaso del 7º día. Los hombres de la ciudad le dijeron: «Así que, el Espíritu del Señor se posó sobre él, y fue a Ascalón, eliminó a 30 de ellos y tomó sus pertenencias para entregarlas a quienes habían resuelto el enigma». Irritado, volvió a la casa de su padre. El 7º día, cuando debía consumarse el matrimonio, regresó a su hogar. Su cónyuge fue entregada a su compañero, el testigo de la boda. Tercer episodio, capturó 300 zorros. En otra ocasión, Sansón causó aún más destrucción entre los filisteos. Tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. Sin embargo, durante la cosecha del trigo, Sansón la visitó llevando una cabra joven como presente de conciliación. Dijo: «Entraré al cuarto de mi esposa». Pero su padre se lo impidió, diciendo: «Pensé que realmente la detestabas, por eso se la di a tu compañero. ¿Acaso no es más hermosa su hermana mayor que ella? Por favor, tómala en su lugar como esposa». Sansón respondió: «Esta vez no seré culpable frente a los filisteos cuando les inflinja daño». Así, Sansón capturó 300 zorros, ató antorchas entre sus colas, encendiéndolas, y los soltó en los campos de los filisteos, incinerando montones de trigo, cosechas y viñedos. Los filisteos, al descubrir que Sansón era el autor de este acto, quemaron viva a su esposa y a su padre en represalia. Cuarto episodio, aniquiló a 1000 hombres con la quijada de un asno. Los filisteos descubrieron el motivo de este acto atroz y devastador y tomaron venganza quemando a la esposa de Sansón y a su progenitor. No obstante, la agresión engendra más agresión, y cuando los filisteos se lanzaron tras él, los varones de Judá, buscando preservarse, consintieron en ligar a Sansón con sogas y entregarlo a los adversarios. Sansón accedió a esto, dado que su propia gente no procuró asesinarlo.
Se vieron obligados a someterse, optando por traicionar a sus propios compatriotas y mantenerse fieles a sus dominadores, en vez de unirse a Sansón para liberarse. Jueces, capítulo 15, versículos 14 al 17, al arribar a Lija, los filisteos se abalanzaron sobre él, vociferando. El espíritu del Señor irrumpió poderosamente sobre él, y las sogas que amarraban sus brazos se desintegraron como lino incinerado, y sus ligaduras se desprendieron de sus manos. Sansón halló una quijada de asno reciente, extendió su brazo, la agarró y exterminó a 1000 hombres con ella. Entonces Sansón exclamó, con la quijada de un asno, haces sobre haces, con la quijada de un asno exterminé a 1000 hombres. Tras proclamarlo, arrojó la quijada de su mano y denominó a ese lugar Ramatlei, cima de la quijada. Existe un juego de palabras en Jueces, capítulo 15, versículo 16, como si afirmara, con quijada de asno, los exterminé, o, con quijada de burro, los apilé en masa, o, con la mandíbula de un asno, confronté a los agresores. Alguien podría interrogarse por qué el Señor otorgó un triunfo tan colosal con un instrumento tan insólito. A Sansón le estaba vedado tocar cualquier elemento impuro, y la quijada era definitivamente impura, al ser parte de un cadáver animal. Sin embargo, el instrumento poco convencional evidenció que la victoria fue milagrosa, otorgada por Dios mediante medios improbables. Quinto episodio, transportó las puertas de la ciudad por casi 40 millas. El ansia desmedida de Sansón lo condujo a la morada de una cortesana, en la urbe filistea de Gaza. Hacia el final de su andanza, los habitantes de la ciudad creyeron que finalmente habían atrapado a su rival. Pero a medianoche, Sansón se alzó y trasladó las puertas de la ciudad, junto con las 2 columnas, hasta el pico de la colina frente a Hebrón, a una distancia de casi 40 millas. Posteriormente, Sansón se encaprichó de Dalila, una fémina filistea. Al descubrirse esto, los señores filisteos le propusieron una cuantiosa recompensa si conseguía desvelar el enigma de su vasta fortaleza. En su primer intento, Sansón aseveró que se debilitaría si lo ataban con 7 mechas de arco nuevas. Entonces lo sujetaron con 7 mechas nuevas, insinuando que los filisteos estaban a punto de asaltarlo, pero Sansón despedazó las mechas como si fueran meros hilos de lana. Sexto episodio, aniquiló el templo de Dagón y acabó con 3000 personas. Dalila, atendiendo la sugerencia de Sansón en el segundo intento, lo amarró con mechas nuevas y alertó que los filisteos estaban a punto de ultimarlo. Sin embargo, una vez más, Sansón desgarró sus ataduras como si fueran simples cordeles. Continuando con el riesgo, Sansón le narró a Dalila que si entrelazaba los 7 mechones de su cabellera y los aseguraba en la urdimbre del telar, quedaría indefenso. Así lo hizo, después de que ella lo despertara con la advertencia de que los filisteos estaban a punto de aprehenderlo. Finalmente, Sansón capituló y desveló el misterio de su fuerza a Dalila. Aunque su cabellera no era la fuente de su poder, constituía una manifestación palpable de su estatus de nazireo, su dedicación a Dios. Era su vínculo con Dios, y no su cabellera, lo que lo fortalecía. No obstante, si perdiera su cabellera, se volvería débil. Dalila se percató de que había hallado su secreto y convocó a los filisteos mientras él reposaba en su regazo. Uno de ellos rasuró su cabeza, y su vigor lo abandonó. Chemaquintos apunta que la astucia de Dalila resultó ser más potente que el ánimo de Sansón y lo que miles de filisteos no consiguieron realizar, fue logrado por el encanto seductor de una sola dama. Al despertar Sansón, intentó recobrar su energía, sin percatarse de que el Señor se había retirado de él. Los filisteos le quitaron la vista a Sansón, lo capturaron en Gaza y lo forzaron a triturar grano. Esta triple humillación se describió como el cautiverio del pecado, encadenado, privado de la vista y sometido a trabajos forzados. No obstante, su pelo empezó a crecer de nuevo paulatinamente. Cuando los señores filisteos organizaron un gran sacrificio en honor a su deidad Dagón, presentaron a Sansón como prueba de lo que su divinidad había conseguido por ellos. Asimismo, lo coaccionaron a amenizar con sus proezas durante el festín. En ese instante, Sansón agarró las 2 columnas del templo, rogó al Señor por fuerza y las derribó, colapsando toda la edificación. Todos los asistentes, incluidos los filisteos y Sansón, fallecieron bajo los escombros del templo de Dagón, concluyendo así su extraordinaria travesía. Sansón fue liquidado. En su deceso, eliminó a más individuos que en su existencia,
de acuerdo con la lamentable crónica. Con el Espíritu de Dios sobre él, Sansón era un varón formidable, provisto de potencia sobrenatural. Conforme a la narrativa, también era sumamente astuto y poseía un sentido del humor peculiar. A pesar de contar con una capacidad casi ilimitada para rescatar a su pueblo de los filisteos, su relato culmina en una catástrofe innecesaria. Sus compañeros funestos fueron la insubordinación, el fracaso, la vergüenza y la ruina. A pesar de estar imbuido del Espíritu del Señor, sus apetitos carnales dominaban su existencia. Se mostró intrépido ante los varones, pero frágil ante las damas. El relato de Sansón y Dalila nos imparte numerosas enseñanzas vitales. A pesar de nacer con un potencial asombroso, Sansón dilapidó su vida por el pecado. La moraleja para nosotros es que cuanto más dejamos que el esplendor y el atractivo del pecado nos domine, más nos ofuscamos. Esta narración extraordinaria revela que Sansón estaba espiritualmente ciego mucho antes de ser despojado de la vista. Debemos reconocer que el pecado puede permear todos los ámbitos de nuestra vida y que posee un efecto ofuscador y adormecedor sobre nosotros. De no ser así, quedaremos atrapados por él, tal como le ocurrió a Sansón. Cualquier pecado, en especial el pecado carnal, acarrea consecuencias severas y, a veces, letales. El pecado nos envuelve, después nos ofusca, finalmente, nos aplasta de manera lenta e inexorable. En realidad, el pecado nos arrastrará más allá de lo que planeamos, nos retendrá más tiempo del que deseamos permanecer, y nos costará más de lo que anticipamos. Es crucial atender la grave advertencia: ante todo, protege tu corazón, porque de él mana la esencia de tu vida. Sansón se mostró como un individuo vengativo, que se irritaba cuando las situaciones no transcurrían según sus expectativas. Aún más revelador son sus alusiones a «me asiste el derecho a la revancha», una postura compartida por los filisteos y alarmantemente parecida a la cosmovisión actual, lo cual se opone a los dictámenes de Cristo. Pese a todos los errores de Sansón, se redimió ante Dios antes de su deceso. De hecho, su fallecimiento impidió de manera significativa las maniobras opresoras de los filisteos. La aniquilación del templo de Dagón por parte de Sansón desempeñó un rol crucial en su derrota en Mizpa, gracias a las acciones de Samuel y los descendientes de Israel, aproximadamente un siglo más tarde, 1 Samuel 7, 7-14. Cuando los líderes filisteos se enteraron de que Israel se había congregado en Mizpa, organizaron sus fuerzas y se movilizaron. Los israelitas se sintieron profundamente aterrorizados al saber de la aproximación filistea. Imploraron a Samuel: no ceses de clamar a nuestro Dios por nosotros, para que nos libre de los filisteos. Entonces, Samuel presentó un cordero en sacrificio completo al Señor. Rogó al Señor por el auxilio hacia Israel, y el Señor atendió su petición. Mientras Samuel realizaba el sacrificio, los filisteos avanzaron para combatir a Israel, pero el Señor intervino con una voz tronante y relámpagos desde el cielo, causando desconcierto entre los filisteos. Este desconcierto se apoderó de ellos y permitió que los israelitas los vencieran. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un punto más abajo de Bet-car, derrotándolos en el trayecto. Luego, Samuel erigió una gran piedra entre Mizpa y Sen, denominándola Ebenezer, que se traduce como «piedra de la ayuda», proclamando: «Hasta este momento, el Señor nos ha auxiliado». De esta manera, los filisteos fueron dominados y no volvieron a invadir Israel durante un largo periodo. Durante el transcurso de la vida de Samuel, la fuerza omnipotente del Señor se mostró adversa hacia los filisteos, evidenciando su favor hacia los israelitas. Las comunidades cercanas a Ecrón y Gat, previamente sometidas por la ocupación filistea, fueron reintegradas a Israel, así como las demás zonas que habían sido usurpadas. Esta época se caracterizó por la armonía establecida entre Israel y los amorreos, marcando un periodo de paz duradera. En la reflexión final, la percepción divina sobre Sansón como un varón de auténtica fe queda patente, al ser honrado con un lugar en el prestigioso listado de figuras emblemáticas de la fe. Al revisar dicha lista, se hace evidente que la perfección no era un requisito, cada uno presentaba sus imperfecciones. Sansón, distinguido por ser el hombre de insuperable fortaleza en la historia, debe su poderío a la intervención divina. Fundamentalmente, Sansón se sometió a la voluntad de Dios, permitiendo ser un instrumento de sus propósitos. En las palabras de Santiago, capítulo 4, verso 8, en una versión expandida de las Escrituras, se nos invita:
Acérquense a Dios con sinceridad de corazón, y Él se acercará a ustedes. Purifiquen sus manos, transgresores, y aclaren sus corazones, aquellos que vacilan entre dos pensamientos. Dios se muestra dispuesto a aceptarnos tal cual somos, guiándonos hacia el destino que Él tiene designado, siempre y cuando le brindemos la oportunidad.